pero vamos a empezar. ¿Ya le podrías aumentar un poquitito el tamaño? Ándale. Gracias. Entonces, jóvenes, vamos a empezar la etapa preescolar, la etapa escolar, perdón. Pero antes quisiera hacer algunas precisiones con respecto a los otros grupos etarios que ya hemos estudiado. Por ejemplo, yo creo que esto les va a aclarar mucho el panorama. Porque la mayoría están planeando sus menús, lo que van a presentar como propuesta para el grupo etario que están trabajando. En ese sentido, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta de los diferentes grupos hasta donde vamos ahorita? A ver, empezamos por embarazo y yo les dije, energéticamente, el requerimiento energético se calculará en este grupo por gasto energético total, como lo hemos hecho durante el curso y que ustedes ya aprendieron porque hicieron su ejercicio incluso. Muy bien. En ese sentido, obtenemos gasto energético basal de la mujer embarazada, el actual, con las semanas de embarazo que tiene allí. Gasto energético basal. Le sumamos 20% del gasto energético basal por actividad física y le sumamos 10% de acción dinámica específica por actividad, del GEP también, perdón. A eso, que sería el gasto energético total, le tendríamos que sumar si es si ya empezó el segundo trimestre de embarazo, o sea, si es más de la quinta semana, entonces sumaríamos 300 kilocalorías, a menos que por eso es que preguntamos cuál era su peso antes de embarazarse, porque si empezó con sobrepeso o con obesidad su embarazo, entonces no se suma nada. Bueno, esto es, yo lo tomaría en cuenta si ustedes suman las 300, porque estamos en promoción de la salud, entonces no estamos viendo personas con características de morbilidad, que serían con sobrepeso, con obesidad. No es esa su obligación, pero sí que ustedes lo sepan, porque pues este es el único curso de nutrición que van a tener, pues siquiera que se lleven un conocimiento un poco más seguro, más claro, más para su vida. Ahora, eso es en cuanto al requerimiento de energía. ¿Qué pasa con los micronutrientes? ¿Cuáles son los que más necesita? Los que van a aumentar, los que se recomiendan en mayor cantidad. Y digo recomiendan, y al decir recomiendan, estoy hablando de tablas, de ciertos procesos que han llevado a cabo los investigadores para determinar para toda la población en esta situación cuál es la recomendación, a diferencia del requerimiento que es individual, para que no lo olviden, porque eso es muy importante, que siempre lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál sería el aumento aquí? Hierro. ¿Por qué? Porque después del segundo trimestre de embarazo va a empezar a formar ¿qué? Placenta. Bueno, la empezó desde antes, pero aquí se incrementa todo el gasto. El niño ya crece, ya es un feto, y entonces, bueno, al final de esta etapa, del segundo trimestre, ya va a ser un feto, y entonces, en ese crecimiento, pues necesita más sangre, y la sangre de su mamá, y la reserva para el parto, o sea, es una demanda enorme. Entonces, hierro. ¿Qué hago para que
haya una mayor propuesta de hierro en la dieta de esta persona. Hierro hemínico, hierro no hemínico y vitamina C en el triángulo que ya decíamos que es importante tomar en cuenta. Eso es en cuanto al hierro. Diferenciar en el tiempo de comida la propuesta de hierro en la dieta y la propuesta de calcio en la dieta, porque es otro requerimiento importante para esta mujer y la recomendación aumenta. Y entonces si la recomendación aumenta en calcio también, entonces no, hay que pensar en que no compitan por la absorción estos dos nutrimentos. Entonces, uno, aumento su cantidad que se puede, de la que se puede disponer en la dieta en un tiempo de comida. Normalmente se hace en la comida, valga la redundancia, en la comida. Pero el calcio generalmente lo incluimos en mayor cantidad en el desayuno, en la cena. El cuerpo va a, en este sentido, va a discriminar para su absorción, va sobre la absorción del que más necesite, de aquel nutrimento que más necesite. Eso es muy importante también de tomarlo en cuenta. Pero además tendríamos que tomar en cuenta que mientras haya hierro hemínico, no importa, va a haber una mejor absorción, segurito. También allí habría que pensar en que no queremos alimentos que vayan a causar problemas de obesidad y de sobrepeso. Y aquí, para todos los grupos etarios, no quiero cereales industrializados, no quiero exceso de pan en la dieta, exceso. No quiero barritas y cositas, o sea, no quiero comida chatarra. Gelatina no, por favor, en ninguno. Gelatina no, porque es azúcar. Entonces les va a elevar mucho los hidratos de carbono simples. ¿Sí me expliqué? Espero que quede perfectamente claro. ¿Qué pasa con la mujer que está lactando? Con la mujer que está lactando, a todo lo que ya dije anteriormente, le vamos a agregar energéticamente 500 kilocalorías. Va a ser más lo que se agregue que lo que se agregó durante el embarazo. La demanda va a ser mayor. Pero además aquí, ya lo que podemos tomar en cuenta es que disminuyó el requerimiento de hierro en la mujer que está lactando. La mujer que está lactando ya no necesita tanto hierro para que lo tome, pero sí necesita más calcio. Allí lo tendría que tomar en cuenta. Y recuerden ustedes que hay que cubrir el requerimiento. Y con eso, pues la recomendación es de 1200. Y vean cómo este juego de palabras entre requerimiento y recomendación debe ser bien utilizado. Para eso necesito saber a qué se me refiero cuando estoy hablando de recomendación y cuando estoy hablando de requerimiento, para no confundir y no confundirme. Entonces, aquí disminuye la necesidad del hierro, pero aumenta la necesidad del calcio. Se tiene que cubrir ese requerimiento, por lo tanto, hay que buscar alternativas, y alternativas que no propicien obesidad. Entonces hay que ser muy claros al respecto. Entonces, ¿alguien de ustedes me puede decir, en ese sentido de lo que estoy hablando ahorita, qué es lo que elegirían para cubrir esto? ¿Unos molletes o unas enfrijoladas? ¿Por qué? Para desayunar. ¿Unas enfrijoladas? ¿Por qué? Porque digamos que comes un poquito menos de... Bueno, es más nutritivo el frijol y la tortilla. A ver, no es cierto.
No es cierto, esa no es el motivo. ¿Cuál sería el motivo? Tiene razón Paulina, pero ¿cuál sería el motivo? A ver. ¿El calcio de la tortilla? Exacto, Mariana. ¿Y de la tortilla qué? ¿Qué le faltó allí por decir? Nixtamalizada. Exacto, exacto, el calcio de la tortilla nixtamalizada. A diferencia de el pan, porque el trigo no tiene un alto contenido de calcio. Exacto. Eso no implica que sea más o menos nutritivo, porque todos los alimentos tienen características importantes y deben ser tomados en cuenta. Si estuvieras ahorita, no, y ya en México mismo, porque el trigo, el arroz, el maíz, son cereales que han sido los íconos de la alimentación de poblaciones enteras. Para la población europea me refiero a Europa del Este, del Oeste, o sea, a toda Europa, el trigo no se puede negar allá como la base de la alimentación, el alimento indispensable. Y en México el maíz, y para los asiáticos el arroz. Entonces, hablar en ese sentido de más o menos nutritivo, así en general, porque hay características en las que sí hablaríamos de que cuáles tienen más nutrimentos, y sí, sí lo podríamos hacer, incluso haciendo un análisis más profundo. Sin embargo, no tan a la ligera, porque entonces, vean, el problema sería quién se sentiría ofendido, dañado, o sea, sí, tendríamos que, para que vayan aprendiendo cómo es que uno tiene que emplear su discurso para no caer en contradicciones. Sí es un poco difícil, pero yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Sobre todo quienes quieran y busquen después o encuentren un espacio para la orientación alimentaria. Se van formando y lo van haciendo siempre de la mejor manera. Muy bien. Y luego, entonces, ya aclarado este punto, me faltó que en el tercer trimestre del embarazo aumentar las fibras, tanto solubles como insolubles, por el problema del estreñimiento. Entonces, va a depender mucho del plan de dieta que ustedes me muestren de las semanas de embarazo de la persona. Y después, en la lactancia, también tienen que poner allí cuál es el tiempo que tiene de nacido el niño, y si ha lactado, y si su lactancia ha sido exclusiva, y si es a libre demanda. Todo eso es importante para ver qué es lo que le están ustedes proponiendo como dieta. Porque si no tenemos esto claro, entonces, pues, ¿de dónde estamos partiendo para poder planear una dieta? De lo que ya traíamos antes como sugerencia cuando empezamos el curso, no, si entonces, ¿para qué tomamos el curso? Tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos visto en el curso. Recuerden ustedes incrementar los líquidos durante la lactancia. Eso es básico para una buena lactancia. Y líquidos me refiero al agua simple o los caldos, en fin. Pero el agua simple ya es un líquido importante, importantísimo, el más importante. Y en este periodo hay que cubrir esa necesidad, porque si no, entonces se afecta, allí sí se afecta la producción. Entonces, después dijimos primer año de vida. ¿Qué tendríamos con primer año de vida que tomar en cuenta? Desde la lactancia, el zinc, me faltó hablar del zinc. El zinc va a ser muy importante. Recuerden que el zinc va a pasar, va a ayudar al desarrollo del sistema nervioso. Entonces, sería importante desde el embarazo, porque estoy formando el sistema nervioso, allí hasta las neuronas de los niños. Y entonces las grasas omega también estarían allí necesarias. Y el zinc
principalmente lo voy a tener en pescados o eh, o algunos cereales que son integrales. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Otra cosa importante es en el primer año de vida. En el primer año de vida, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta? En el primer año de vida hay que tomar en cuenta lactancia materna exclusiva a libre demanda, primeros 6 meses. Después de esos primeros 6 meses, hay que tomar en cuenta, muy, muy importante, a la lactación o alimentación complementaria, el esquema de alimentación. Si ya está al final de ese primer año de vida, que ya esté integrado a la dieta familiar y que tenga integrado todo el plan ya de alimentación. Recuerden ustedes lo que es destete, allí ya debe estar destetado, entonces deben incluir qué número de tetadas van a recomendar, cuántas tetadas, o sea, cosas importantes. Y si ya destetó y ya es sucedáneo lo que está tomando el niño, entonces, ¿cuántos biberones? ¿Con cuántas onzas cada biberón para complementar la dieta que están ustedes recomendando? O sea, son detalles que no se les pueden pasar. Y ya terminamos el primer año de vida y a la etapa preescolar, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Que disminuye el apetito para el niño. Entonces tenemos que buscar alternativas que vayan a, que integren los platillos, las recomendaciones con poco volumen, pero con todos los nutrimentos que son significativos para esta etapa. O sea, en realidad sería utilizar allí el plato del bien comer, un alimento de cada grupo, en cada una de las comidas principales. Platillos, pero platillos que en los que yo pueda, que no sean de mucho volumen. Digamos, ¿qué se puede pensar allí? El picadillo tiene carne, tiene verduras, tiene jitomate, o sea, y no es seco, le gusta junto con sopa, puede ser con un poco de sopa de arroz, y eso puede ser una buena propuesta, pero ya se las gané, así es de que ya no me la pongan ahí, ya ustedes inventen otra cosa, pero sí debe integrar más alimentos. Las enfrijoladas son buena propuesta, pero ya también se las gané, entonces a ver, ustedes piensen. También el zinc, en esa etapa el zinc es muy importante, muy, muy importante, porque por el crecimiento. Y recuerden que allí es recomendación en esta etapa. Entonces, al ser recomendación energética, entonces vean cuántas kilocalorías por kilogramo de peso, o para el grupo etario, cuántas kilocalorías para ese grupo etario, con esas características. Y me voy al mayor o al menor, dependiendo de la etapa, de la edad del niño, de las condiciones en su estado de nutrición, peso para la talla, peso para la edad, talla para la edad. Eso lo necesito saber, y dependiendo de su estado de nutrición, pues ya me voy al número de kilocalorías. Y ya, con eso, ¿hay preguntas para empezar con etapa escolar? ¿Preguntas? No, profe. Entonces vamos a empezar con etapa escolar. ¿Qué pasa en la etapa escolar? A esta etapa se le ha llamado periodo de crecimiento latente. El periodo de crecimiento latente significa que está creciendo, pero no es tan evidente la diferencia. No hay una gran evidencia, como sucede con los cambios que van a ocurrir en la adolescencia. Allí sí hay una enorme evidencia. Aquí, ¿qué pasó? Chispas. La saco.
¿Alguien pudiera poner? Sí que yo, maestra, espérame tantito. Por favor, gracias, Paulina. Entonces, es importante aquí tomar en cuenta que en la etapa escolar, los niños van a tener, está separada además en dos periodos, dos tiempos. El primero, en el primer tiempo, en que no hay un crecimiento muy grande ni una gran diferencia entre niños y niñas. La segunda etapa ya aparece el dimorfismo y a eso nos referimos con los cambios en cuanto a aspectos sexuales. No estoy hablando de género, estoy hablando de sexo. Entonces aquí ya al final de esta etapa van a aparecer los cambios. La pongo de nuevo, profesora. Bueno, gracias. De todas maneras, si la tienes por allí, Paulina, por si sucede, que sí. Ya ves que sucede mucho. Sí. Ay, gracias, Silvia, qué linda. Gracias, Paulina. Entonces, en esta etapa escolar es importante saber exactamente cuántos años con meses tiene el niño. Muy importante saber años y meses. Muy bien. Va de los 6 a los 11 años. Y entonces recuerden que a los 11 años ya está viendo cambios en su cuerpo, preparándose para el segundo brote de crecimiento, para el estirón que llamamos, y para pasar a la adolescencia. Es una etapa sumamente difícil en muchos aspectos, no nada más en el biológico, en el niño mismo, el reconocimiento de un cuerpo nuevo en lo que antes tenía, eso va a ser importante para él y significativo y difícil muchas veces de abordar. Sin embargo, no es eso únicamente, porque allí también hay una cosa que tendríamos que tomar en cuenta. Para la sociedad, los cambios de estos niños, la irreverencia, todo lo que en ellos significa el acercamiento que tenían, el héroe que significaba su papá, todas esas cosas van cambiando y eso vamos a tener que tomarlo en cuenta en este sentido para poder ver qué aporte se hace en cuanto a la dieta. Muy bien. Hay incrementos de peso y estatura constantes, pero no de manera tan abrupta. Conforme aumenta la edad, el incremento ponderal me refiero a todo el cuerpo, incremento ponderal, a masa y en relación al crecimiento somático, ¿a qué me refiero? Ponderal es de todo el cuerpo, toda la masa corpórea. Y crecimiento somático, para que lo tengan claro, es crecimiento de las extremidades. Los brazos, las piernas, el tronco, es crecimiento longitudinal, para que no haya confusión, porque luego no saben estos detalles y hay confusión. Entonces, conforme aumenta la edad, el incremento ponderal es mayor en las mujeres que en los hombres. Recuerden ustedes, madura más rápido una mujer que un hombre. Eso es a lo que se refiere. En el sentido de que la mujer, aquí viene lo interesante, va a almacenar grasa en la cadera, en la cintura, en el tronco. ¿Para qué? Porque mi cuerpo va a detectar esa grasa. Fíjense lo interesante que resulta esto. Mi cuerpo detecta esa grasa. Y cuando cuando ya detecta que hay suficiente grasa, entonces inicia la menstruación. Pues eso es algo que lo detecta mi cuerpo. Y es una de los eventos importantes de la vida de cualquier mujer.
en ese sentido, porque cambia totalmente las perspectivas. Y vean entonces, esta etapa escolar, es una preparación para la siguiente etapa. Y entonces aquí lo interesante es, y lo que están viendo los investigadores, y mucho se ha dicho de eso, es que la obesidad infantil puede influir en que aparezca la menarquia o menarca, como se lee de las dos formas, que aparezca esa primera menstruación. Y cuando aparece esa primera menstruación, automáticamente el crecimiento somático va a disminuir en velocidad. Quiere decir que esa niña gordita puede no crecer lo que hubiera crecido si no hubiera acumulado esa grasa, si no se hubiera presentado esa primera menstruación. Porque mientras no se presente la primera menstruación, va a crecer un poco más. En cuanto se presenta la primera menstruación, y si esto es a muy temprana edad, entonces hay diferentes aspectos. No crean ustedes que solamente es por la grasa acumulada. No, también hay aspectos genéticos involucrados. Si los antepasados, las mujeres que son sus antepasados, tuvieron una menarquia temprana, igual va a aparecer así también el retiro de la menstruación, la última menstruación. También tiene antecedentes genéticos, sí, pero esto que les estoy diciendo ahora es lo que se está estudiando actualmente. Si el ser una niña obesa ya va a predisponer el que no tenga el crecimiento longitudinal que hubiera podido tener si no hubiera acumulado esa grasa. Hacia el final de la etapa se acentúa el dimorfismo sexual, ya lo dijimos. Son evidentes las modificaciones en la composición corporal, sí, las mujeres acumulamos más grasa, sobre todo en los lugares que ya mencioné, y los hombres van a desarrollar más el tejido muscular. Y esto es fisiológico, o sea, no depende de cuestiones de género, sino es aspectos de sexo, simplemente aspectos biológicos, fisiológicos. Entonces, y esto se refiere también a aspectos hormonales, obviamente. Se van a almacenar recursos en preparación para el segundo brote de crecimiento. Los índices de crecimiento van a variar de manera significativa. Sí, porque hay aspectos genéticos de otro tipo implicados, pero esto que les estoy platicando de la acumulación de grasa en las mujeres, esto es lo último de lo último de lo último que se ha estado estudiando. La que sigue, con respecto a la obesidad, es un aspecto importante. Las mujeres van a crecer más rápido durante menos tiempo. Los hombres crecen a menor velocidad, pero durante más tiempo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Las mujeres casi siempre se dice a los 17, 15, más bien a los 17, 18 años dejan de crecer, pero los hombres pueden continuar creciendo unos centímetros hasta los 21, se dice. Entonces, pues todavía ahí hay una diferencia. En las áreas grasa y muscular, las diferencias por sexo son notables, ya los expliqué. La dentición permanente, aquí ya en esta etapa escolar, ya los dientes ya son permanentes. Pero va a implicar un mayor cuidado del consumo de azúcares, de los hábitos de limpieza. También ayuda a disminuir las caries, el consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque contienen más fibras y entonces eso ayuda a la limpieza de las muelas. Entonces no hay que pelarles las frutas a los niños, bueno, las manzanas, por ejemplo, las peras, esas. ¿Por qué? Porque esa fibra insoluble va a ayudar en la limpieza de las piezas dentarias. El consumo de golosinas, de botanas, de refrescos, pastelillos, helados, no se pueden prohibir, o sea, no se puede, porque no te voy a sacar del medio
la sociedad en la que vives, pero sí se restringe su consumo. La mejor manera de restringir el consumo es no comprando nada cuando voy al súper, de nada de esas cosas. Pues todos abrieron así los ojos ahorita. Las 27 personas que están atrás de la pantalla abrieron así los ojos. No comprar nada, nada de comida chatarra cuando vamos al supermercado. Me van a preguntar ustedes, ¿y entonces qué compramos? Así es, así es. Y se los digo porque he empleado mucho tiempo de mi vida, enseguida te doy la palabra, Cintia, mucho tiempo observando. Yo voy al súper y tengo años observando los carros. Años. Yo fui cajera en un centro comercial en la universidad. Allí fue donde empecé a trabajar siendo cajera. Ya después pasé a servicios médicos de la UNAM. Pero durante esos años y que fui cajera, también, como ya traía yo ese gusanito de la nutrición, me fijaba muy bien qué era lo que llevaba la gente. Y incluso por ahí tengo un trabajo que hice, dependiendo del poder adquisitivo, eran los alimentos que compraba la gente. Si tú tienes poco dinero, era más fácil, y estoy hablando de la época de los 70s, o sea, de hace muchos años, era lo que compraba. La gente que tenía pocos recursos económicos llevaba más alimentos perecederos. Perecederos son aquellos que se van a echar a perder, o sea, frutas, verduras, leche fresca, en fin, carnes, esos son los perecederos. Los alimentos industrializados, esos eran los que menos consumía la gente. Actualmente, yo he hecho ese estudio. Actualmente, con poco dinero, lo que haces es comprar pan Bimbo, jamón, o sea, han cambiado constantemente. Y completamente salchichas, los embutidos han pasado a ocupar un lugar preponderante en las alacenas, en los refrigeradores. Cuando los niños entran a la escuela, en el periodo en que van a entrar, hay fila en salchichonería, fila así enorme para comprar los embutidos, porque lo que les ponen para la escuela son precisamente embutidos. Sí, dime, Cintia. Profesora, recuerda que le había puesto un ejemplo de un primito que le daban pura, como según decía su mamá, que era comida orgánica. Usted comentaba que no existía como la comida orgánica, ¿no? Bueno, aquí en México no hay normatividad. Sí existe, es aquella que se fabrica, se procesa de una manera sin utilizar ni nada que sea no fertilizantes y agroindustria, no se utiliza. Eso es lo orgánico, pero aquí no se puede demostrar eso. Sí. Bueno, él vive en Estados Unidos, entonces como que sí, hasta luego se trae sus cosas de allá o busca aquí. Entonces, ¿cómo sería su crecimiento del niño? O sea, ¿tendría como algunas diferencias o afectaría? No, mira, no, depende de la cantidad de alimentos que consuma con alto contenido de azúcares, y sobre todo azúcares simples o grasas saturadas, pero más que nada es una forma, los veganos, por ejemplo, es una forma de eludir la problemática que se está viviendo. Sin embargo, para alguien que vive en Estados Unidos, pues es más difícil comprar alimentos, solamente alimentos perecederos, como lo que estaba yo diciendo. Entonces, sí compran, por ejemplo, espinacas, pero ya son con un cierto proceso y para que dure más tiempo el producto. O bien lo que compran son productos que ya están procesados de por sí y ya enlatados o
que ya nada más se tienen que, los frijoles, por ejemplo, hay frijoles en bolsa, hay frijoles en lata, o sea, no es algo que tú vayas a hacer en tu casa. Ahora, lo que yo me refiero con el consumo de estas comida chatarra es, por ejemplo, te ponen la avena como un alimento sano, saludable, que beneficia al cuerpo, que es bueno para tu salud. Sí, estoy de acuerdo. Pero te lo venden en forma de barritas, de bolsitas, o sea, simplemente la 1, 2, 3, que era antes la que, y es ahora de la que más se consume en México, fue la que yo conocí en un principio, esa ya la venden molida para que la pongan así cruda en licuados o para que la hidraten simplemente. O sea, el chiste es hacerte la vida más fácil, entre comillas. Y les digo porque apenas me dio uno de mis hijos una bolsa de esa avena porque me dijo, ay, es que esto no nos gusta. Y dije yo, y a mí tampoco me gusta. Ay, pero tú lo haces así como en atole o lo que sea. Por eso, porque no es una avena entera, ya viene triturada. Entonces, en ese sentido es al que yo me refiero. Lo orgánico, pues simplemente puede llegar a ser un timo o tú mismo te estás autoengañando, pensando en que estás comiendo más sano porque no contiene fertilizantes, agroquímicos, no, o sea, y no sabes ni siquiera lo que estás comprando, pero el costo es mayor de esos alimentos. Y hay unos pasillos en los supermercados en donde vienen productos importados. Allí venden ese tipo de productos, los importan de otros países, pero el precio es muy, muy elevado. No sé si quedó claro. Sí, profesora, gracias. Bueno, la que sigue, por favor. El crecimiento y la maduración es más temprana en las niñas que en los niños. La que sigue, por favor. En cuanto a la evaluación del estado de nutrición, ¿cómo la vamos a llevar a cabo? Igualito que los otros, peso para la talla, peso para la edad y talla para la edad. Las curvas de crecimiento infantil que vamos a utilizar para evaluar estos tres índices son las de la OMS. También están las de la NSHS que se utilizaron mucho y incluso las de la OMS y las de la NSHS dicen que son las mismas, tienen algunas diferencias, yo las he revisado, pero muy insignificantes, casi tienen la misma interpretación. En cuanto al índice de masa corporal que no vamos a utilizar nosotros, más complicado, los puntos de corte para interpretar este indicador en los niños es con las tablas de la OMS. La circunferencia de cintura también, ¿por qué se está midiendo? Esto es muy reciente, de unos 10 años para acá, que se está midiendo la circunferencia de cintura en los niños. Y los puntos de corte que se utilizan son los de la OMS. ¿Y por qué creen que se está midiendo la circunferencia de cintura? Por el problema de la obesidad infantil y sobre todo de la obesidad central, y porque esos niños con obesidad central ya tienen dos factores de riesgo, la obesidad y que sea obesidad central, dos factores de riesgo para padecer síndrome metabólico. O sea, se puede decir que ya tienen el 80% de las posibilidades de que van a padecer en algún momento síndrome metabólico. Para evaluar este estado de nutrición, les sugiero consultar la NOM 031. Está la de 1999, hasta donde yo me quedé no se ha actualizado, no he tenido tiempo, no he pensado en buscar una actualización,
de la norma para la atención a la salud del niño. No, creo que integraron la del niño y del adolescente. Lo voy a buscar, pero sí les recomiendo que lo hagan. Es controversial que en la ENSANUD de Medio Camino del 2016, en la Ciudad de México, se observó el consumo más alto de verduras y lácteos y bebidas lácteas azucaradas, pero también tuvo el consumo más bajo de leguminosas, los frijoles, por ejemplo, agua y huevo. El huevo ya les expliqué por qué, por la estigmatización que se hizo, y la verdad es una lástima que se desperdicie ese alimento para que serviría muchísimo para esta etapa y sobre todo para personas de escasos recursos económicos. El huevo es un alimento insustituible, sobre todo para los niños. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Los alimentos que se consideran no recomendables para el consumo cotidiano de escolares son carnes procesadas, o sea, embutidos en general, cereales industrializados, esos no son recomendables, bebidas lácteas y no lácteas endulzadas, o sea, las lechitas de chocolate, de fresa, no, y no lácteas, jugos, no, nada de juguitos, néctares, no, ¿sí? Para que quedemos claros. Los dulces, las botanas, no puedo darle al niño para que se compre sus dulces en la escuela, pero sobre todo allí vigilar que en la escuela no vendan esos dulces, por Dios. Pero además otra cosa, si yo voy al súper y compro una bolsa de paletas de chocolate y las tengo en el congelador, júrenlo, ella es un niño en etapa escolar, júrenlo que en cuanto yo doy 2 vueltas y voy a ver al refrigerador, ya se acabaron las paletas. Y eso estoy poniendo un ejemplo, pero si tengo galletas, el niño busca la manera de alcanzar las galletas cuando tiene hambre. Y deja la manzana, y deja la pera, deja la naranja, porque se aficiona más a la galleta y no tiene que pelarla y es más fácil. Entonces, si en esta etapa no se compran esos productos para tenerlos en casa, seguro que el niño va a salir beneficiado. Los cereales industrializados, entonces hay que dar de desayunar otra cosa. Y no, ¿que es más difícil? Sí. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil servir el cereal y ponerle leche y ya ahí está tu desayuno, ya te bolas. Pero pues eso no es lo mejor para ese niño. Botanas, no comprar botanas, porque si compramos las botanas para que el papá vea la televisión el fin de semana y entonces vamos y compramos una bolsa enorme, un costal, pues ¿quién se las va a acabar? Pues son todos, porque entre más compre, pues más se acaban. Y a veces lo que pensamos, pero voy a comprar palomitas de maíz. Y entonces cada quien se prepara su trasto, una bolsa cada quien de palomitas de maíz. Es una enorme cantidad de grasas trans, enorme. Incluso las bolsas de los a granel que venden también tienen grasas trans. Eso es algo que tendríamos que tomar en cuenta. La comida rápida y los antojitos, o sea, tacos, yo no digo nunca, o sea, de vez en cuando, pero eso de que cada fin de semana vamos a comer los tacos y competimos a ver quién se come más tacos, y la taquería ya hasta nos conocen, somos los mejores clientes. Pues ahí es donde están los graves problemas. Y lo digo también por los que estamos aquí. Bueno, a mí ni me gustan los tacos, pero lo digo también por eso. Antojitos, estoy hablando de eso mismo, de los tacos, de tanguería. No hablo de un sope hecho en casa, con todas las características de las que hemos hablado. No, eso no es lo que estoy metiendo como antojitos. Antojitos mexicanos hechos en casa de manera saludable, pues eso no es lo que estoy criticando. La que sigue, por favor.
En cuanto a las recomendaciones nutrimentales, se deben utilizar las tablas de recomendación para niños mexicanos. De 7 a 10 años es alrededor de 70 kilocalorías. Y ya notaron ustedes que disminuyó, que era mayor en la etapa preescolar que en esta etapa. Disminuye 70 kilocalorías por kilogramo por día, pero va a aumentar después en la adolescencia. Puede variar de acuerdo al propio ritmo de crecimiento. Es importante que el consumo de agua, por eso es que se recomienda aquí utilizar kilocalorías por kilogramo de peso. El consumo de agua simple sea un hábito, se recomienda, no solamente es el agua simple, el conjunto de líquidos que tome el niño, y eso lo tendríamos que tomar en cuenta. Esa sería la recomendación. Sin embargo, no podemos obligar a una persona a tomar agua y agua y agua y agua de manera obligada, así, obligada. Hay que buscar que se entienda consigo mismo y que cuando quiera, cuando tenga sed, tome agua, pero no hasta que tenga la sed, sino que a pequeños sorbos y en intervalos, para que se vaya acostumbrando a tomar el agua. El agua se va a acostumbrar a tomarla cuando la familia toma agua. Si la familia no toma agua, toma refresco, toma otra bebida, o simplemente ni siquiera se la puede servir porque está en el botellón, obviamente que el niño a esta edad, y si su mamá no se la da, porque su mamá tampoco la toma, pensemos ahí todo lo que está implicado. La que sigue. Y en cuanto a estos mismos requerimientos, aquí se deben incluir alimentos que cubran los porcentajes de macronutrientes. Los porcentajes que ustedes van a recomendar de macronutrientes son los mismos que se han visto en clase, los mismos, de 60 a 65% de hidratos de carbono, proteínas de 10 a 15, aunque aquí nos vamos a ir, de proteínas, ¿cuánto puse? El 15, 14, 15. De hidratos de carbono, si es mucha energía la que necesita, 62, porque estamos a la mitad ya. Para el adolescente sí va a ser 65 por lo que está creciendo. Y en cuanto a los lípidos, de 20 a 30 es exactamente lo mismo. Hidratos de carbono simples, menos del 10% del total de la dieta, del total de los hidratos de carbono, y de lípidos saturados, menos del 10% del valor calórico total. Esto es la ley de la alimentación del equilibrio. La dieta equilibrada es la que va a tener esos porcentajes. Entonces, a eso me refiero, o a eso nos referimos cuando hablamos de que la dieta debe ser equilibrada, que debe tener ese equilibrio en cuanto a los nutrimentos energéticos que la contienen. También se debe tomar en cuenta la calidad nutrimental de los alimentos incluidos en la dieta. Calidad nutrimental significa que si yo noto la diferencia, entre el grupo de los azúcares en el SMAE, el grupo de los azúcares y el grupo de las frutas, la cantidad de energía que me proporcionan por ración es la misma. Entonces allí podría decir, pues energéticamente puedo consumir uno o consumir el otro. Sin embargo, la fruta contiene vitaminas y minerales y fibras, y el grupo de azúcares no contiene ni vitaminas, ni minerales, ni fibras. Entonces eso es lo que tendría que tomar en cuenta como calidad nutrimental. Evitar los que contienen grasas trans, o sea, prácticamente todo lo que es chatarra tiene grasas trans. Los colorantes y aditivos artificiales, los azúcares simples, las grasas saturadas y los alimentos ricos en sodio. Y prácticamente todos los alimentos industrializados contienen sodio. ¿Por qué? Pues porque contienen conservadores. Todo eso es lo que se denomina comida chatarra. ¿La que sigue? Con respecto a la venta de alimentos afuera de las escuelas, la COFEPRIS emitió una ley que a la fecha es violada constantemente. La COFEPRIS emitió esta ley en el 2011, pero la verdad es que duró unos meses y
nunca más se volvió a cumplir. La que sigue. Los refrigerios y la cooperativa escolar, vamos a hablar un poco de eso. Debemos tomar en cuenta que los niños de esta edad están aprendiendo a elegir y a comprar sus alimentos fuera de su casa. Esto les da autonomía y es muy importante, es un aspecto formativo importantísimo. Ser autónomo, poder elegir, pero con criterio. Y ahí es donde se va construyendo el criterio. El niño, ¿qué es lo que va a comprar? Lo que está acostumbrado. Para el proceso educativo en el área de la nutrición es muy importante saber cómo aprenden los niños y cómo aprendemos los adultos y cómo se desaprende. ¿Por qué? Porque lo que queremos es modificar hábitos alimentarios, pero antes queremos saber cómo se fueron construyendo. Y lo que sí está muy claro y lo que se ha estudiado es que se aprende con la vista, se enseña con el ejemplo. Entonces, lo que los niños van a aprender es lo que ven en casa y lo que van a preferir de alimentos es lo que están acostumbrados a comer. ¿Por qué? Porque están a su alcance. Los puedo alcanzar en la alacena, lo puedo alcanzar en el refrigerador. Entonces, los niños van a comer lo que compran sus padres, porque ellos todavía no compran. Ya en este momento, en la etapa escolar, eso fue hasta el preescolar, en esta etapa escolar ya empiezan a comprar, ellos a elegir, a buscar, ya llevan su dinero y entonces van a pedir esto o aquello. Obviamente que van a elegir alimentos que les satisfagan, pero ¿dónde aprendieron eso? Hay memoria, mi sistema nervioso tiene memoria y aprendí que me satisface comiéndolos y si los comí en casa, pues ya estuvo. Que se me va a antojar siempre comer otra cosa, sí, en la escuela y a lo mejor lo que le gusta a mi compañero, a mi amigo, pero si no tengo esa costumbre de comprar las galletas o las salchichas que compra, los hot dogs que compra el compañero, a lo mejor a mí se me va a antojar más comprar unas enfrijoladas, cosa que al niño otro no se le va a antojar porque eso nunca lo ha comido. Los frijoles están excluidos, ya lo vieron ustedes de su dieta. ¿Por qué? Porque no le gustan a su mamá, no le gustan a su papá. Su mamá dice que cuesta mucho trabajo poner frijoles y no lo va a hacer nunca. Nunca en su vida ha comido eso. ¿Cuándo lo va a empezar a comer? A lo mejor pudiera ser que sí siente tanta influencia y algún día el amiguito que sí los come le da a probar y le gusta, pues hasta va a cambiar la forma de ver esos alimentos en su casa. O sea, eso sería lo ideal. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues si en la escuela no se venden otro tipo de alimentos. Pero vean, todo esto es educación. Y entonces en la escuela también debe haber ciertas reglas en cuanto a la venta de ciertos alimentos. Entonces, aumenta el consumo, el número de comidas, el consumo fuera de casa. El menor se expone a diferentes alimentos, diferentes preparaciones y otros horarios de comida. Los amigos influyen en el consumo de nuevos alimentos. La etapa previa es muy importante en relación a la formación, o sea, la etapa preescolar, en la formación de hábitos. Lo aprendido en casa es fundamental en la toma de decisiones sobre los alimentos que elige comprar en la escuela. Eso va a ser fundamental. Debemos exigir que en la escuela se vendan alimentos de buena calidad. Eso, exigir, esté en negritas porque es exigencia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos exigirlo? Porque hay el consumo de alimentos saludables es un derecho. Tenemos el derecho a la alimentación saludable y es un derecho constitucional. Entonces, por eso es exigible y tenemos la obligación incluso de exigirlo, ese derecho.
Entonces debemos exigir que en la escuela se vendan alimentos de buena calidad. Incluso ese derecho ustedes también lo podrían exigir, que en la escuela a la que ustedes asisten, la universidad, se vendan alimentos de buena calidad, preparados con higiene, que no les vendan alimentos ahumados porque son precancerígenos. Yo me dediqué a pegar un semestre y con mis alumnos hicimos una campaña y pegamos algunas en grande, así, algunos de los puntos que incluye la NOM 043 y que estaban en contra, y afuera del comedor los pegamos. Nosotros más tardábamos en darnos la vuelta que salían del comedor a quitar toda la información que nosotros habíamos pegado, exigiendo el derecho a una alimentación saludable y diciendo que las chuletas ahumadas que dan allí, que las salchichas, que los embutidos que dan allí eran nocivos para la salud y que eran precancerígenos. Y no estamos inventando nada, está en la norma. Y sin embargo, la mayoría de la gente volteaban y hasta se reían, porque era como un chiste el que nosotros pegábamos y ellos quitaran. Y dices, a ver, total que mejor nos cansamos. Fuimos con las autoridades y no me van a creer ustedes en aquel entonces por qué fue que no se hizo nada contra eso, porque ya tenían la compra con ciertos, había como concesiones, y entonces ya estaba la compra hecha para, no sé, todo el año, o por lo menos el plan con esos concesionarios. O sea, ¿qué se podía hacer allí? Sí, se hubiera podido seguir en la lucha y hacer más cosas, pero se fueron los alumnos que estaban empujando ese proyecto y se fueron de la universidad, terminaron su carrera, ya, y pues todo se fue apagando. Es obligación de los padres estar pendientes de esa situación y contribuir a la autonomía del niño. También debemos estar pendientes de que en la escuela no se vendan refrescos, no se vendan jugos, aún los que son preparados con fruta natural. La que sigue, por favor. Los refrigerios saludables. A esto de que debe haber bebederos en las escuelas, regresando de la pandemia, imposible de la vida que se vaya a permitir que los niños tomen agua en los bebederos. Recuerden ustedes que hay riesgo en todo. Entonces esto como que queda allí, en un futuro, esperemos no muy lejano, pero no, ahorita es imposible pensar en eso. Debe haber más cuidado en el consumo de bebidas lácteas endulzadas, eso sí, eso es muy importante. Lo mejor es enviar a la escuela la comida preparada en casa, o bien estar pendientes de lo que preparen en la escuela, porque muchos papás trabajan, llevan a sus niños ahí, pues hay que ver qué es lo que les están ofreciendo en la escuela, porque están pagando por ese, y además el pago que se hace es un producto que se está comprando, pero además debe estar garantizado o garantizando la salud de los niños. Se debe hacer hincapié en la moderación en el consumo de alimentos dulces, salados o ácidos. Eso es muy importante. Salsa valentina, chile piquín, chamoy, etc. Conozco un caso en una escuela privada, de muy buena fe, pusieron una barra de ensaladas y de frutas. Entonces, y además llamativa, bien hecha y todo. Pero se les ocurrió poner todos esos ingredientes. ¿Para qué? Porque como ven que afuera de las escuelas venden las jicaletas, venden, o sea, y esas tienen chamoy, incluso salsa valentina, chile piquín, y de colores además. ¿Y dónde están los edulcorantes y los colorantes artificiales? Pues allí. Entonces, todos esos cosas para que les llamara la atención a los niños y que no las compraran afuera de la escuela, sino que las tuvieran a disposición porque era parte de lo que ofrecía la escuela. Entonces, los niños
no me van a creer ustedes, de primaria hicieron un reto con los chiquitos de primer año. Y el reto fue a ver quién se acababa más, quién comía más de esas cosas. Porque picaba según, entonces, a ver quién comía más. Total que, no les cuento más, una niña terminó en el hospital en la madrugada de ese día. ¿Cómo es que se dieron cuenta de que varios de los niños, porque hay un chat de las mamás, de los papás, y entonces allí se dieron cuenta de que la niña había terminado en el hospital, pero que además tenía un síndrome de intestino irritable? Y entonces vieron que muchos de los niños habían tenido dolor de estómago, pero que además empezaron allí a salir cosas, traían pintado de azul, que era el color del chile piquín que estaba, del que habían comido, o de lo que le habían puesto, pero era azul, entonces traían pintado azul los niños. Y se acordaron los papás y lo relacionaron. Entonces fueron a la escuela, preguntaron y pues ya, ahí se dieron cuenta de todo. Ya después salió entre los mismos niños, es que fue el reto, a ver quién ganaba el reto. Y la niña terminó en el hospital. Ah, fíjate, ya hasta te la sabes, Mariana. No, qué barbaridad. Pues así fue. ¿Cómo les cuento esto? Total que se prohibió pues esas cosas en la escuela. Fue todo un drama, pero yo no dudo que muchos de los niños tengan problemas y que muchos de los problemas que tienen ustedes ya siendo adultos, sean por cuestiones de ese tipo que se fueron creando desde la infancia. El síndrome de intestino irritable es algo que se va trabajando, que se va creando por el consumo de ciertas cosas o por parásitos, o veto a saber por qué, pero esto influye mucho, mucho. Entonces, por eso es que se tiene que tomar cuidado. En ocasiones, ¿por qué se antoja lo ácido? ¿Y por qué si es muy llamativo y a los niños les gusta? Porque puede ser un síntoma de anemia, la atracción por lo ácido. Entonces también se tendría que tomar en cuenta como un signo importante. Porque acuérdense que también en los niños la anemia ferropriva o la anemia por deficiencia de hierro es muy común. O sea, hay una alta incidencia de este problema. Bueno, la que sigue, por favor. En cuanto a los refrigerios saludables, la primera fuente de información sobre la alimentación debe ser la aprendida en casa. O sea, ¿quién debe planear los refrigerios saludables? En casa se deben planear. Incluso las mamás, los papás deben ir a la escuela a ver qué es lo que se está ofreciendo como refrigerio, si es que los niños comen allá, y si no, qué es lo que se les va a dar para que vayan, para que coman en la escuela, qué es lo que se va a poner en casa. La selección de alimentos de los niños dependerá de lo que se acostumbre comer en casa. Esa va a ser la primera señal. ¿Por qué? Pues porque se aprende con el ejemplo. El principal grupo presente en los refrigerios debe ser el de las frutas y las verduras, y preparadas de manera que le sean atractivas al niño y que sí las apetezca. ¿Por qué? Pues porque hubo una época, una chica entró a trabajar a un proyecto en el que se contrataron se contrató a una empresa que iba y ponía unas carpas a la hora en muchas escuelas de gobierno. Este era un proyecto de gobierno, y esta chica, promotora de salud, ya había terminado la licenciatura y entró a ese proyecto. Y se llevaban el desayuno y la comida para los niños porque eran de estancia prolongada, salían creo que hasta las 5 de la tarde. Sus papás trabajaban todo el día, su mamá, su papá, entonces el niño estaba ahí hasta las 5 de la tarde y desayunaba y comía allí en la escuela. Entonces la chica fue a consultarme y a platicar conmigo. Seguido hay eso con mis alumnos, hay una buena relación. Entonces
me decía, maestra, fíjese que lo que nos hemos dado cuenta, y eso porque estaba otra joven, también promotora de salud, trabajando con ella en el mismo proyecto, y lo que ellas fueron a ver, me pareció muy interesante. Vean, ahí está la mirada, otro tipo de mirada del problema. Lo que les interesó fue ir a ver en los botes de basura cuál era la basura que se tiraba. Yo me quedé, qué bien, ¿no? Que tuvieron esa iniciativa, maestra, y fue increíble que toda la verdura, las ensaladas, estaban en el bote de basura. No se lo comían los niños. O sea, y entonces ellas empezaron a ver, sería la presentación, pero también había otros alimentos que también tiraban. Y entonces me lleva, le digo, a ver, ¿por qué no traes un día cómo se los presentan? Y me lleva un día, era un batido, unos chilaquiles, un batido, así, una cochinada, que ni se antojaba. Le decía, pero ¿cómo es posible que les den eso a los niños? Dice, sí, y por eso aparece en la basura. No, pues a cualquiera que le den esto, lo va a tirar, porque ni si, hasta verlo da náusea. Y dijo, eso era lo que quería saber. Y fue y presentó. ¿Saben qué pasó con estas niñas? Salieron del proyecto. ¿Por qué? Porque estaba coludida la empresa con la Secretaría de Salud, en aquel tiempo era Josefina Vázquez Mota, la secretaria de Educación Pública, y había una pariente de ella que estaba implicada en este proceso, en este proyecto. Y entonces no les hicieron caso a las chicas. Fue lamentable, para que lo tomen ustedes en cuenta. ¿Desde dónde hay que actuar? Ellas debieron haber seguido peleando, luchando, pero es lo que hacemos muchos, nos cansa y abandonamos el barco. Pero se los cuento porque es algo a lo que nos enfrentamos muchas veces cuando queremos defender el derecho a la alimentación. Entonces se deben consumir, promover el consumo de cereales integrales o productos que contengan los cereales integrales. La que sigue, por favor. Son los padres quienes pueden y deben exigir que en las escuelas de sus hijos se vendan alimentos de calidad. Eso va a ser muy importante. La exigencia de un derecho. La que sigue. Nunca olviden que los derechos se exigen y se persiguen y son irrenunciables. No se puede renunciar a un derecho. Vean la venta de alimentos afuera de las escuelas. La que sigue. Y lo peor es que pues son gentes de la comunidad. O sea, no me puedo echar encima a mi vecino. No, está canijo eso. Los niños deben aprender a elegir y exigir alimentos saludables. Ahí es donde más se puede actuar, en los niños. Que los niños elijan porque conocen por qué lo han comido, porque lo prueban, porque es lo que comen en su casa. Y vean esos juegos de que le pongo mucho y que a ver si te lo comes, y eso a veces te ha llevado hasta la muerte a la gente. Hay un caso de alguien que tuvo una fístula en el intestino precisamente por el consumo de alimentos demasiado, creo que era salsa Valentina, demasiado ácida, y hubo una fístula. O sea, allí tenía un sangrado ya como de 10 años, siempre tenía anemia. Sí les platiqué, creo, ese caso. Ese caso sí fue así tremendo. ¿Por qué? Pues porque le cortaron ese pedazo de intestino donde estaba la fístula. Y no era una, eran como 3, 4 piquetitos ahí. Y por eso no podía sanar. Sí, le cortaron esa parte del intestino y afortunadamente salió adelante. Y era una persona mayor. O sea, hasta me dijo, si lo hubiera hecho hace 10 años, pues sí lo hubiera hecho. La que sigue. Ahorita regresamos. Vamos al descanso y regresamos con adolescencia. ¿Están de acuerdo?
Profesora, está bien. Sí, sí, puede ser. Entonces regresamos a las 10:05 de la